El origen de la Biblia evangélica, el origen de la Biblia católica, el origen de la Biblia Vulgata y el origen de la Biblia Septuaginta da por resultado algo que con el tiempo se llamó libros apócrifos. Porque resulta que la Biblia católica no incluyó muchos libros que debieron haber sido incluidos en el canon, conjunto de libros o compendio de libros. Y la Biblia protestante quitó libros que ellos consideraron que eran apócrifos. Y así ninguno de los dos van a aceptar un libro que no sea lo que ellos, en su creencia o credo, creen que es correcto. Pero analicemos la etimología de lo que significa apócrifo. Origen, historia o formación de esta palabra. Esta palabra etimológicamente procede del latín apócrifos y a su vez del griego apócrifos, que quiere decir oculto. Esta parte de oculto tiene una historia que tiene que ver con la manera en cómo manejaban estos tales libros ocultos. Eran ocultos porque los ortodoxos en su mentalidad creían que esos libros no deberían de ser leídos, pero la tradición cultural con el tiempo había agregado esos libros de manera natural, como una lectura de como actualmente podremos leer un libro que se hace famoso y se va compartiendo de casa en casa, de familia en familia. En ese tiempo existieron libros que los ortodoxos no consideraban como parte de lo que se debería de leer en las sinagogas, y muchos de esos libros incluso sí se leían en las sinagogas, pero no eran tan populares. E incluso algunos de esos libros, como en el caso del libro de Enoch, sí eran respetables, sí eran leídos en las sinagogas, incluso hay una referencia en el Nuevo Testamento sobre el libro de Enoch, que no aparece ni en el compendio católico ni aparece en el compendio evangélico, y aún así no está considerado como un libro legítimo. Y eso es una total equivocación pensarlo de esa manera, porque si revisas la historia te vas a dar cuenta que sí existen libros que son falsos, pero existen libros que quedaron por fuera solamente porque a criterio de quienes fueron poniendo los compendios creyeron que esa era la manera correcta de hacerlo, o esa era la información que solamente se debería presentar en lo que llamamos la Biblia. Entonces, gracias a eso tenemos mucha desinformación también, porque los libros que presenta la Biblia católica informan de muchas cosas súper importantes, que el evangélico ignora. E igualmente, por otros libros, incluso cartas que no aparecen en los compendios de evangélico o católico, es que los católicos y los evangélicos ignoran muchas cosas súper importantes que nos competen para estos tiempos, e incluso para entender mejor los acontecimientos mostrados en el libro llamado Biblia.